Daño Televisión. Estamos de retorno aquí en Uranio Noticias. Estamos en la semana, mientras hemos dado un corte, hay un intenso diálogo entre el economista Javier Peso y la señorita Ana Segarra relacionado a la clase política. Cierto que hay sectores que para llegar a un determinado cargo de elección popular evidentemente tienen que pactar con la mafia. Este problema siempre ha sido el cáncer que ha generado los grandes problemas del país. Y seguramente tú, Javier, que tienes más experiencia en estos avatares de la política, siempre el gobernante que ha llegado ha pactado con la mafia. Bueno, Hugo Alberto, yo creo que no hay ninguna discrepancia con la señorita Segarra. Él tiene todo el derecho del mundo, es muy joven, tiene sus sueños políticos, puede ser una lideresa. Pero si pretende ser una lideresa política llegando a ser congresista, con el respeto que se merece, son cero a la izquierda, que sirven para que el gobernante ponga sus apetitos personales, que así es de todo gobernante, en el pueblo peruano, avalado en su Congreso, ¿no? O sea, son prácticamente convidados de piedra. Lo único que a ella le recomendaría... ¿Y de dónde nacen las leyes? ¿No sale la ley del Parlamento, del congresista? Mira, Hugo Alberto, en el Perú existen casi 40.985 leyes hasta la fecha. ¿Quién cumple las leyes? Por eso te digo, como decía Héctor Freitas, como decía Edgardo Aspajo. Edgar Aspajo Gómez, que no le veo mucho tiempo, porque soy viejo, ya tengo miedo de salir, por eso no te veo, Edgar. Tienes razón, son cuestiones de personas, no es cuestión de constitución, personas. Por eso yo le recomiendo a la señorita Segarra, si algún día quiere llevar a que sus sueños sean realidad, que sea jefe de pliego, bien como presidente del gobierno regional o bien como alcaldesa. Ahí sí puede cumplir ella, porque ella es la jefa de pliego. Y a nivel Perú, el jefe de pliego es el presidente de la República. Y tú tienes que hacer caso a lo que dice el presidente de la República. Tú tienes que hacer caso a lo que dice el gobierno regional. Tú tienes que hacer caso a lo que te dice la alcaldesa. Pero si esas tres cabezas están podridas, pobre país, nos vamos a volver dentro de 3 o 4 años liderando los países bananeros. ¿Qué significa países bananeros? Es algo despectivo que nos tratan los países desarrollados, ¿no? Porque cuando viajas... Es un país casi como África, donde hay mucha inestabilidad social, política. No, acá también ves, en la navegación fluvial, somos como bananeros. Te vas en esos pongueritos, te vas, ahí meten gallina, perros, chanchos. Felizmente... Llegan motocicletas, hasta todo, automóviles. Felizmente el grupo económico Rodríguez del Castillo, ya la Marina le impuso, ya no viajas en sus lanchas con ganado, con nada, viajas personas, y más aún a mejorar esta situación porque tienes unos rápidos que viajan las personas. ¿Y cuál es la diferencia, no? Yo siempre viajo ahí, pago 5 soles más que el otro y me voy bien controlado, bien sentado. En esa partecita se salva que no seamos un distrito o una región bananera. Así es la cosa. Bueno, me parece que ha habido mensajes permanentemente a nuestro canal. Si podemos poner nuestros números telefónicos en la pantalla, tanto la mía como de Julio César, para que la opinión pública también pueda sumarse al diálogo. Antes, Hugo Alberto, bueno, yo he escuchado a los panelistas, a nuestros invitados, tanto a Ana Segarra, al economista, y como también a Héctor Freitas. Pero yo quisiera dar mi punto de vista con respecto a la primera pregunta, porque tampoco puedo ser combinado de piedra, ¿no? En realidad,
he estado escuchando sus posiciones y rescato muchas cosas y a la vez también voy a discrepar algunas cosas. Cuando hablan, por ejemplo, bueno, nuestro país, el cambio de la Constitución. La Constitución del 93, he tenido la oportunidad de leer, me gusta la lectura. En realidad eso es un lesivo, es una constitución de entreguismo. Si bien es cierto, entiendo que ustedes tienen una posición capitalista donde hay que valorar la inversión, pero no el entreguismo como está en la Constitución, porque nos saquean. Entonces, yo sí planteo en realidad que tiene que haber una asamblea constituyente, porque la máxima voluntad es el pueblo. El pueblo tiene, o sea, a través de un referéndum. Ahora, no lo va a hacer, como usted dice, los políticos. Lo que va a hacer es una comisión técnica de especialistas, de personas que conocen el marco legal. No los políticos, acá no van a intervenir nada de políticos. Los políticos se dedicarán a otras cosas. Pero la Asamblea Constituyente tiene que ser conformado por especialistas que conozcan el tema. Yo no soy especialista, pero hay gente especialista, gente muy pensante en este país y gente progresista que tendría que sumarse a este trabajo. Sin ir muy lejos, nuestro vecino, Chile. Chile, ¿qué ha pasado? En una reforma. ¿Y quiénes lo impulsaron? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque están cansados. Y no como lo que pasa en el Perú, por cosas menores, pero mire, han conseguido. Yo creo que todo cambio es bueno, siempre en cuando vaya a favor del pueblo. Porque con esta condición lesiva del 93, que lo ha hecho el fujimorismo, sí, prácticamente es un entreguismo. Yo sí creo que tiene que haber una constitución, al menos esa es mi opinión. Bueno, cuando se convocó al Congreso Constituyente Democrático el año 93, ¿verdad? Se eligen a los representantes de Loreto, ahí estaba el doctor Donaire Lozano, ha estado también un profesor universitario, creo que era ingeniero de la universidad, pero era catedrático, pero que no era abogado, no era un especialista específico, porque la constitución política del Perú que se pretende rehacer, no solo participan doctos en la materia como abogados, sino gente también de pensante, la calle, pensante, claro, para aplicar cosas importantes para beneficio de una sociedad. No sé si usted tiene algún punto de vista, mi estimado Javier. Prende su micro, por favor. Tienes toda la razón, Hugo Alberto. Tú me estás hablando más o menos, eres bien leído, cómo se ha creado la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos fue creada por gente común y corriente. Común y corriente. Pero con un principio religioso muy profundo de respeto hacia la humanidad, a la calidad de vida. Pero eso tiene una referencia que era justamente lo que ocurrió en Francia, ¿verdad? No. Estados Unidos forman campesinos, personas que tenían algún oficio, se reunieron una noche y crearon la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Basado en el derecho del individuo, el respeto a la calidad humana y todo eso, ¿no? Pero casi toda la Constitución beneficia al ser humano. Se han dado algunas adendas a posteriori, ya con el avance también, cuando Estados Unidos llega a ser potencia mundial, porque creo que ha sido el presidente Jackson, si mal no recuerdo, discúlpame, tengo también derecho a olvidarme, ¿no? Por los no son lagunas mentales. Entonces, no sé si ha sido, no ha sido John, ¿cómo? Washington, George Washington, que no creo decir Jackson. Él decía, voy a crear en Estados Unidos universidades, voy a llegar a 100 universidades, 100 universidades para Estados Unidos, para un país continente, ¿no? No como en el Perú tenemos 500.000 universidades, creo que ese es un insulto a la inteligencia humana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y él decía, Jackson decía, ¿no? Qué feliz sería si en un siglo estas 100 universidades, cada uno me vota un genio al año. En 10 años sería potencia mundial. Sí, las universidades te votan genios. Pero no olvide usted durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Quedó devastada a Alemania y los científicos que no sabían dónde trabajar los jaló a Estados Unidos. Pero es algo normal, claro. Pues, Hugo Alberto, si tú estás en una guerra con un país poderoso que era Alemania, desde el momento que declara la guerra al mundo entero, es porque son poderosos, pues le interesaba un pepino al monstruo de Estados Unidos, le interesaba un pepino a Inglaterra,
yo te como vivo, y nos estaba comiendo vivo a todo el mundo entero. O sea, la ciencia y la tecnología estaban en Alemania. Claro, pues, y si yo te gano, ¿qué hago primerito? Sería estúpido ir a robarte tus millones que tienes en tu caja fuerte. Lo que te robaría serían a tus hijos, a tus 4 o 5 genios te los robo y te los llevo a mi país y les trato como rey y como dioses, para que en un momento se olviden que he sido sus enemigos, ahora soy su súper amigo. Le estoy robando la inteligencia. Eso es lo que hicieron estos dos países del eje, Estados Unidos con Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Estados Unidos tuvo que correr día y noche para llegar primero a Berlín y agarrarse los genios más grandes. Ahí va Von Braun, va ahí, y todos sus alumnos de Von Braun, y el otro también agarra los otros genios que estaban en otros estados, y por eso salen las dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. Sobre todo Estados Unidos, porque les ha tratado como reyes, y Estados Unidos, cada cerebro que va a estudiar en su universidad nunca regresa. Y hace más de 20 años, más o menos, si usted tiene idea, Javier, señorita Segarra, Alemania ha vuelto a tomar protagonismo en Europa, porque desde ahí se maneja la economía europea. Exacto, es cuestión de raza. Alemania es cuestión de raza. Para mí los alemanes es una raza galáctica, no es terráquea. Para mí y son campeones mundiales en fútbol también. Es una raza, es una disciplina. Tú ves Alemania, el país parece un jardín. Ellos no te cortan un árbol, es un delito de lesa humanidad que tú cortes un árbol. Los Países Vascos, que yo a veces voy por cuestión de mis hijos que viven ahí, el Países Vascos es el jardín verde de Europa. En un cerrito que hay, te está sembrando pinos. Por eso es que me gusta su plan de gobierno de Aliaga. Porque López él dice Aliaga. Hay que reforestar los cerros pelados, porque eso trae, mira, ve, una forma de chiste. En los Países Vascos, en los montes de vegetación artificial, porque está sembrada, hay más venados que en Loreto. Porque ahí ves, cuando estás en las autopistas, ves letreros prohibido, baje la velocidad, porque te puedes accidentar con un venado. Vuelve el mundo silvestre. Acá es al revés, los venados están en la ciudad, no en el monte. Sin alusiones personales. Entonces, esa es la situación que está tocando un tema muy fuerte, que en realidad la Amazonía está perdiendo sus riquezas y estamos las autoridades, y de acá sí las autoridades. Acá hay un saqueo de nuestros recursos naturales. Hay un saqueo de nuestros recursos y muchas veces son el tala ilegal, vemos la extracción de minería ilegal. Entonces, ¿en qué medida van a poner manos duras ya para que esto ya prácticamente se acabe de manera inmediata? Porque más que perjudicar a los empresarios, está perjudicando a la población. Estamos ahorita, supongamos, viviendo un cambio climático exabrupto que nos está afectando a todos, y eso considero también ya que se debe tomar en cuenta, ¿no? Hay leyes muertas dadas, como digo. Si no recuperamos la legitimidad en el sector, en el Estado y en las instituciones que administran la justicia, vamos a seguir viendo esto. En el IAB o el INIA, que tienen que ver sobre la protección ambiental, no están cumpliendo sus funciones. Entonces, la acción de fiscalización también es algo que debe entrar a tallar, porque existen acciones de fiscalización en todos los niveles de gobierno, pero sin embargo, como también lo decíamos, es un tema de principio y de persona, ¿no? Las personas no cumplen a cabalidad con sus funciones por dejarse justamente llevar por sus intereses personales, que en realidad hay parte ya de la persona, parte de lo que en realidad logramos y queremos hacer por la sociedad. Educación. Exacto, que es la educación, que también lo estábamos comentando en anterioridad. Mientras no cimentemos una educación formada también en valores, donde formemos valores, porque por lo general tú vas a los centros de educación, sea primario, inicial, la educación por lo general son ciencias. Entonces, ¿cuándo vas a poner dentro de tu área, como antes había educación cívica, que ahora ya no hay, no está en la malla? Entonces se está perdiendo justamente parte de los valores. Lo peor de todo es que a veces los papás también inculcamos valores, pero muchas veces en esta sociedad, en esta actualidad, los padres tienen que salir a buscar los recursos para traer los recursos a nuestros hijos. Y bueno, ¿y quién sería nuestro siguiente soporte para formar los valores, para cimentar los valores?
pues la parte educativa, pero se está perdiendo, y también ahí se debe tener muy en claro que el sector de educación tiene que ser reformado, pero sobre todo la acción de fiscalización en los 3 niveles de gobierno se tiene que cumplir. Me parece interesante. Vamos a sumar al diálogo a alguien en la línea. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Por favor, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, señor Hugo Alberto. Saludarte por tu programa, muy sintonizado y más que todo llamo para felicitar al señor que está exponiendo, está dando cátedra de lo que es política. En verdad tiene una... Javier Peso. Ah, correcto, el señor Javier Peso, muy encantado de conocerlo. Y yo recién estaba viendo 2 intervenciones de él. Bastó todo para que las cosas coincidan como una especie de rompecabezas, cuál es la definición en política y cómo se debería hacer, indistintamente que él tenga que estar a favor o en contra del cambio de la Constitución, pero te está diciendo básicamente lo que es necesario hacerlo. En verdad lo felicito al señor Javier Peso, porque la capacidad, la forma de discernir las cosas, y hasta el mismo lenguaje que tenga que utilizar un político es la correcta que debe ser. Lo felicito. Muchas gracias, señor Hugo Alberto. Quisiera tenerlo en algún momento, al señor, conocerlo personalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene hinchas ya ahora, Javier, después de 15 años, 12 años. Adelante, prenda su micro, por favor. Sea al señor escucha, telescucha también. Mi estimado señor, gracias por el halago, que no lo merezco. Pero quiero decirle que yo también estoy de acuerdo que se cambie la Constitución, pero no como generalmente se estila el cambio. Lo que estoy de acuerdo es que se cambie la Constitución y se copie la Constitución de Singapur. Solamente, y que el hombre que gane solamente se lo puede hacer un hombre con transparencia y que ame al Perú. No lo cambiar ese tipo de constitución no lo va a hacer ningún político, porque ya les conocemos cómo piensan los políticos tradicionales. Todo es a impulso de parte, a intereses personales, grupales y a intereses pues de los patrones, que son las grandes empresas nacionales y transnacionales. No nos vayamos a olvidar que en el Perú tenemos grandes inversionistas que actúan a nivel internacional, tenemos corporaciones financieras. Claro, es un orgullo para cualquier peruano tener corporaciones financieras, pero lamentablemente ellos gobiernan y hacen que los presidentes gobiernen como ellos quieren, bajo la desgracia del desposeído, ¿no? Lo que necesitamos son gente, como decía Aspajo, gente que sepa gobernar y que tenga los pantalones, no que tenga huevos. Huevos tiene la gallina, por eso el ecuatoriano cada vez que entra en esta frecuencia comienza a fastidiarnos, cacareando, porque el ecuatoriano nos dice peruano gallina, que tenga lo que como estilan decir los vascos, ¿no? Que tengan cojones rayados para poder hacer un cambio de constitución, pero que beneficie directamente a los desposeídos. Muchas gracias, señor, por escucharnos. Bueno, estamos en la línea, alguien está en la línea, por favor, ¿cómo le va? Muy buenos días, le escuchamos. ¿Qué tal, Hugo Alberto? Qué gusto de saludarte. Te saluda Edgardo Aspajo. Hugo Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Queriendo participar pues a través del hilo telefónico después de tanto tiempo y viendo interesante el programa que tienes hoy día, y felicitarte pues por esta apertura de tipo de programa, digamos, donde tienes excelentes invitados como Anita Segarra, ¿no? Javier Peso, el señor Freitas también, que está, vía Zoom, ¿no? Excelente, porque así orientamos, digamos, al pueblo a que vaya teniendo esa madurez política, el tema de acostumbrarse a tomar decisiones bajo el contexto de escuchar a los candidatos o escuchar a personas, digamos, en temas de opinión, y ayudarnos a todos y cada uno de nosotros que estamos pendientes, digamos, de un programa como el tuyo, a acostumbrarnos a hablar de política, a conocer de política y a autoeducarnos, ¿no? En ese contexto, entonces, sobre el tema constitucional, en la cual he vertido yo una opinión a través del comentario en el Facebook,
Se le echa la culpa a la Constitución siempre, ¿no? Y cada vez que nos metemos en problemas, no nos entendemos, sus intereses personales, intereses de grupos, subgrupos que puedan haber en la sociedad, en el contexto político, los intereses partidarios, las desuniones y todo, le echamos la culpa a alguien. Y como la Constitución no habla por sí sola, le echamos la culpa a la Constitución. Yo quiero compartir con ustedes, aprovechando la oportunidad que me brinda su Hugo Alberto, estoy leyendo ahorita, por ejemplo, me ha interesado abrir la Constitución, como Fleitas dice, por ejemplo, oye, ¿conocen en realidad la Constitución? Bueno, de memoria no la puedes conocer, pero sí la he leído, ¿no? La he interpretado en muchos aspectos cuando vamos entrando en conflicto social y viendo la Constitución. Y quiero compartir con ustedes una síntesis, digamos, ¿no? El título 2, por ejemplo, de la Constitución Política del Perú actual, del Estado y la Nación, que dice, ¿no? El capítulo 1 del Estado, la Nación y el territorio, ¿no? Ese es el tema. Y voy a abrir cualquier artículo, para así decirlo, ¿no? Para que podamos interpretar, por ejemplo, en el cual podamos en alguna forma tomar cualquier artículo y interpretarlo, a ver si la Constitución tiene el problema, ¿no? Por ejemplo, nos habla de cualquiera, el artículo 52, pero por ejemplo, no, el artículo 51 vamos a tomarlo. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Yo pregunto sobre este artículo, por ejemplo, ¿qué problema trae en la Constitución? Si la Constitución te está diciendo que prevalece sobre toda norma legal, pero aún preexistiendo la Constitución, se firman tratados de comercio, de libre comercio, tratados, el Poder Judicial toma sus decisiones por encima de la norma legal, se hace todo un despelote, digamos, y en la cual la Constitución tiene la culpa. ¿Dónde, en qué parte de la Constitución te dice, ya, por ejemplo, que un funcionario público que ingresa a trabajar en el Estado puede robar? ¿Dónde en la Constitución te dice que un funcionario público que ingresa puede sobrevalorar facturas? ¿Dónde en la Constitución Política del Perú te dice que los tratados de libre comercio internacional se pueden hacer para solamente el beneficio de un grupo de empresarios? ¿Dónde en la Constitución Política? O sea, permítanme preguntarles, ¿dónde? Yo le he buscado por todos lados. ¿Dónde dice? El problema es que por más que generemos buenas normas, porque hay buenas normas en todo el contexto de, por ejemplo, de normas de Poder Judicial, un Poder del Estado bastante alicaído por un tema de conducta de persona, ¿ya? ¿Dónde te dice que el juez cuando ingresa tiene que tomar decisiones en base a coimas? ¿No? ¿Dónde dice que un fiscal, por ejemplo, tiene que ir dilatando el proceso de investigación y pasándole de lo que pueda durar un año o medio año, pasándolo a 5 o 10 años, a veces un proceso judicial de investigación? ¿Dónde? O sea, yo no lo encuentro por ningún lado. Por más ley que hagamos, cuando la persona en realidad no toma conciencia, políticamente hablando, un líder político que quiera salir de aquí en adelante, no toma conciencia en realidad de que primero él tiene que estar consciente de que qué tipo de persona es para que vaya y represente a todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros queremos trabajo, todos y cada uno de nosotros queremos desarrollo, todos y cada uno de nosotros queremos muchas cosas, ¿ya? Pero nos hacen creer en una campaña que nos van a dar esas cosas y cuando llegan se van por sus propios intereses personales. Yo no elijo, siempre nos han echado la culpa a nosotros como pueblo, de que el pueblo se tiene la culpa y dependiendo de lo que es el pueblo, es la calidad de candidato que pone, o la calidad de autoridad que elige. No, ya basta, yo no me voy a dejar influenciar por personas que me hacen creer eso. Yo no elijo porque ningún candidato sale y me dice, Edgardo, por favor, mira, esta es la vitrina y aquí estoy yo voy a robar más que el resto, por lo tanto, elígeme a mí. Nadie me dice eso, que todo el mundo me dice, oye, vamos a trabajar, vamos a cambiar la Constitución. Me dan un mundo de cosas sobre las cuales yo elijo. Es el problema del candidato que antes de querer luchar contra nosotros, ya, debería luchar consigo mismo, de que se entienda en realidad y que valore sus propios principios si es que los tiene, porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Conocer es vivir en carne propia las experiencias que uno pueda tener que le ayuda a formarse como persona. Y otra cosa es conocer. Yo puedo leer muchas cosas de teoría y conozco, pero no lo vivo, no sé. O sea, sé, pero no conozco.
una cosa así. Entonces, el tema de la Constitución, Hugo Alberto, yo preguntaría, y sería una pregunta genial para todos, ¿dónde, en qué parte de la Constitución, no? ¿Qué parte de la Constitución está mal? Por ejemplo, le he escuchado a mi gran amigo Julio César, donde dice que protege, digamos, la comercialización del país, ¿no? ¿Dónde, en qué parte de la Constitución, por ejemplo, yo le preguntaría a Julio César, de repente no me puede responder ahora, pero si lo busca en alguna parte de la Constitución y lo encuentra, porque yo lo ando buscando, ¿dónde dice en qué parte de la Constitución, donde esos tratados internacionales que se puedan hacer de explotación minera, por ejemplo, dónde dice que el mayor porcentaje se lo llevan ellos y que aparte hay que devolver los impuestos que nunca pagan? ¿Dónde dice la Constitución? Esa sería mi opinión, Hugo Alberto, y yo te agradezco por la oportunidad, por favor. Muchas gracias, Edgardo Pajo. Ha hecho varias preguntas. Bueno, Edgardo, qué gusto de saludarte. Bueno, en realidad la Constitución es bien clara. Cuando tú ves en el capítulo 2 de los derechos políticos y de los deberes, ahí vas a ver que la persona, o sea, todo ciudadano, tú, yo, cualquiera, tenemos el derecho de tener una vida activa en la política y también tenemos derecho de participar en referéndum. La Constitución del 93 es lesiva. ¿Por qué? Porque las leyes dadas por el Estado o por el Congreso de la República, durante 20 años hay un saqueo de la minería. La Constitución explícitamente no dice cuánto es el porcentaje para la empresa privada o para nosotros, sino es lesivo. ¿Por qué? Porque contrato de ley con una empresa privada, prácticamente el Estado pierde. Y eso es durante 20 años. Bueno, puntual su respuesta de Julio César, porque directamente la preguntaba a él, pero también me parece que es respuesta de Anita Segarra. Prende su micro, por favor. Escuchando un poco la exposición de Edgardo Aspajo, definitivamente también se parte por el tema de valorar el principio de las personas. Lo que ya estábamos comentando con anterioridad es sobre el tema de la persona, de la educación. También es necesario considerar pues en qué medida podemos mejorar el sistema de educación. Es muy cierto, la Constitución no te dice esto va para tal lado, pero sí te abre espacios para demostrarle o para darle poder más a los intereses empresariales que al interés personal, porque como lo decíamos, tenemos una economía casi neoliberal, entonces debemos también hacer las reformas en ese sentido, pero sobre todo considero que es importante valorar el principio de la persona. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, para compartir con la opinión pública también lo que dice y lo que ha hecho mención a Edgardo Pajo. En el artículo 59 dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, o sea, no robar, a no ser alguna acción como se señala, ni a la salud ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueven las pequeñas empresas en todas sus modalidades. El Estado reconoce también el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Es decir, no le da, esta Constitución no le permite al Estado, por ejemplo, ser subsidiaria de una empresa estatal, que por ejemplo, así como Petrobras en Brasil, que como empresa estatal puede hacer negocios en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Eso no dice la Carta Magna del 93, y parece que algunos señalan que el Estado debiera ser el que genere ese tipo de inversiones en otras partes del país o del mundo, en todo caso. En otras partes del país y del mundo, y por eso la población, en realidad el clamor de muchos de ellos, como digo, por parte de desconocimiento, pero como acabas de leerlo ahí, definitivamente yo considero que el Estado se debe reformar algunos artículos. ¿Para qué? Para que se permitan hacer inversiones y poder generar de alguna manera recursos dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro país. La gente necesita trabajo, la gente necesita salud, la gente necesita educación. No hay fondos ya en el Estado ahorita porque estamos en una crisis económica totalmente fuerte y se nos va a venir aún peor crisis
más fuertes, y es posible que según el Fondo Monetario Internacional caigamos nuevamente a una inflación, que es a lo que ellos están apuntando, sobre todo en los países latinoamericanos. Y los ya lo países estamos del tercer mundo. sintiendo todos los Exacto. días. Acá vas al mercado, sube el precio del pollo, del arroz, El huevo. del azúcar, el huevo, en fin. Y eso va a seguir ampliándose. O sea, ¿por qué? Porque nuestro país no puede sostenerlo ya. Y no solamente nuestro país, estamos hablando de los países latinoamericanos, que somos considerados los países de tercer mundo. Y también esto lo ha padecido los países de primer mundo, segundo mundo. O sea, esta pandemia ha sido una crisis global que de alguna manera está generando de manera económica a todos los países, solamente que algunos tienen otro tipo de recursos y otras maneras de poder generar inversión dentro de sus estados, pero en el Perú no se vive eso y tenemos que ser muy realistas. Bueno, hay una persona que está en línea que desea participar. Muy buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días. Soy una macasta y deseo participar, poner mi idea. Si puede levantar el teléfono, por favor, o más cerca a su boca. Parece que cortó la comunicación, se ha cortado la comunicación. Bueno, están llamando. Hay alguien en línea, ¿no? Vamos a estar en la línea con otra persona, por favor. Aló, muy buenos días. Le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Le escuchamos su intervención, por favor. Aló. Muy buenos días, Hugo Alberto. Te habla Antonio Navarro. Mis felicitaciones por tu programa. Al igual que a Julio César y a los panelistas. Yo quiero puntualizar referente a una opinión de felicitación que hubo de un amigo. Yo pienso que los logros de éxito de una entrevista o de reunir a intelectuales o a candidatos que ilustren, ese logro se debe a los organizadores, que son ustedes. Ustedes han tenido la visión de hacer algo ilustrativo para el público y en eso va mi felicitación. Quería comentar referente al tema. Yo pienso que el cambio de una constitución depende de cuánto hay que cambiar. Por ejemplo, el señor Edgardo Aspajo mencionó de que esos detalles no están en la Constitución. Los detalles, dónde está tal porcentaje, dónde está tal opinión que tiene que avalar los actos irregulares, no están. Pero sin embargo, como dice Julio César, en algún punto de la Constitución se avala o se prevé que puedan existir esas irregularidades. Usted sabe perfectamente, señor Navarro, que la Constitución es genérica. Por eso a partir de la Constitución se crean leyes. Por ejemplo, en la parte económica, más allá del tema genérico, ya es específico. Y esos son los contratos, ley, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo en el aspecto de educación. La población se ha quejado que el presupuesto no alcanza. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente elevaron el presupuesto destinado para educación. Ya no es lo que antes, es el 3, ahora es el 6%, acaban de aprobar, el 6% del presupuesto bruto interno. Entonces, para eso se necesitó alguna enmienda. No se necesitó ninguna enmienda, pues. No se necesitó un cambio de constitución. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, en la parte económica, sí es necesario hacer alguna enmienda. Pero yo no sé si hacer enmienda es la solución o cambiar la constitución. Porque si con una enmienda se soluciona el problema, entonces ya no es necesario a un cambio de constitución. Por eso es que yo iniciaba este diálogo diciendo de que cuánto
¿cuánto es lesivo? ¿Cuánto hay que cambiar? ¿Cuánto es irregular? No, entonces, si es solamente un concepto económico o es un concepto aislado, entonces hay que hacer una enmienda. Porque para llegar a un cambio total de constitución es cuando estructuralmente todo es en contra del pueblo. Todo no se ajusta a la democracia, todo se ajusta a los intereses de las transnacionales o a los intereses particulares y no al interés popular. Entonces hay que hacer un balance si se necesita un cambio o una enmienda. No, eso es lo que quería aportar en ese sentido. Ahora, lo que dijo el economista Javier Peso, ¿no? De las potencias, de que las fugas de talentos y los robos intelectuales, él dijo muy bien algo bien claro, que Estados Unidos, cuando una persona va a estudiar allá, no regresa, ¿no? O sea, un genio que se va allá ya no regresa. Pero sin embargo nuestros genios yurimauinos sí regresaron de Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? No, entonces, ¿por qué regresaron? ¿Porque quedaron en primer lugar en su promoción o quedaron en último lugar o porque había demanda de sus servicios profesionales o no? Ya, entonces también hay que ver eso, ¿no? No solamente es que se queden intelectuales allá, pero hay que ver qué intelectuales y quiénes, ¿no? Entonces, todo eso quería traer a colación, ¿no? Eso quería aportar, amigo Hugo Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además algo importante que está enmarcado en la Carta Magna y seguramente, no sé si los participantes o postulantes al Congreso se han tomado el atrevimiento de revisarlo. Por ejemplo, en la parte del ambiente, del capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, dice específicamente: el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Sin embargo, no lo están haciendo. No sé si eso tiene que ver con algún congresista. Pero alguien está en la línea, por favor. Luego sumamos aliado nuevamente a Javier Peso y a la señorita Segarra. Hola, muy buenos días. Felicitar la participación, esta apertura de nuestros futuros congresistas, ¿no? Pero sería interesante escucharles a todos, pero ya al menos ya estamos conociendo a la candidata de Somos Perú y vamos ya a ir decidiendo nuestro voto, ya cuántos indecisos que no creemos a veces en las instituciones que nos representan, pero ya estamos madurando y vamos a definir, escuchando a todos los congresistas. Definitivamente tiene que ser un congresista alto amazonense, ¿no? Bueno, están debatiendo sobre la Constitución. Yo siempre en mi participación he dicho que muchas veces una Constitución no es efectiva si no hay una decisión política. Y hablé que la Constitución del 1979 fue implantado 13 años en el Perú, gobernó Belaúnde, Alan García, y no ha solucionado los problemas estructurales de la sociedad, más que exclusión, pobreza, abandonado la cultura, abandonado educación, abandonado salud, y esa herencia actualmente se ha destapado con la pandemia. Pero es necesario, según mi análisis, no soy especialista, no soy constitucionalista, según mi análisis, yo pienso que hay que reformar ciertos artículos de la Constitución, necesario hay que reformar. Y también hay que garantizar su cumplimiento. ¿De qué me sirve una Constitución si no se va a cumplir, si es letra muerta? Y precisamente para su cumplimiento se necesita reformar ciertos artículos, capítulos y títulos, ¿no? Más que nada de las instituciones del Estado, de la estructura del Estado, hay que reformar para que se garantice su cumplimiento. Si no se hace eso, va a causar falsas expectativas en la población, resentimiento, rebeldía, y más que nada el Perú se va a seguir sumiso en la pobreza y en el atraso. Yo escuché al señor Julio César Arias Mataró, ¿no? Le escuché que, por ejemplo, en la situación que ciertos artículos fundamentales, el derecho a la vida, por ciertas cuestiones burocráticas, están muriendo los asegurados, no les permiten hospitalizarse en el hospital COVID acá, y por ciertas consideraciones que son menores a la vida, el derecho a la vida,
se han muerto muchas personas, 3, 4 personas se han muerto. Ahora, ¿quién reclama la vida de esas personas? Por las cuestiones, por no respetar la Constitución, derechos fundamentales. Bien, sobre la situación de las leyes, muchas veces no se respeta la Carta Magna y con ciertas leyes de menor jerarquía se violan ciertos derechos. Y eso causa malestar. Por ejemplo, hasta ahora hay deuda social en el sector salud, en el sector de educación, hay una deuda que se arrastra. Fujimori, simplemente con un decreto supremo, violó ciertos artículos de la ley del profesorado, la 24029. Imaginen, una norma con menor jerarquía ha suplantado a una norma de mayor jerarquía. Ahora, se han creado ciertas leyes. Por ejemplo, en la Constitución hay derechos fundamentales a que los ancianos no sean abandonados, ningún niño puede estar excluido del sistema educativo. Pero eso está en letra. ¿Cómo se garantiza ese cumplimiento? Reformando el régimen económico, por supuesto. Entonces, de tal manera que esos niños sean inmersos al sistema, y para eso se necesita producción, pero no solamente la producción privada, se necesita también la producción estatal. No está descartada, por ejemplo, Noruega, un país que tiene bastante participación del aparato estatal en la producción, y no hay déficit de las empresas. Es cuestión, pues, de estructura. Yo quisiera que antes que se reforme la Constitución, analizarlo a profundidad, convocar a todo el pueblo, ¿no?, de diferentes sectores, de diferentes ramas del saber, y participar de tal manera que esa Carta Magna, esa reforma constitucional, sea efectiva y se garantice su cumplimiento. Si no, vamos a estar lamentando y vamos a crear otras constituciones más. Al final siempre vamos a estar sumisos en el atrás. Ahora, el cambio de constitución, para tener una decisión política, se necesita, pues, un equipo de gobierno, definitivamente, que se sacuda de corrupción, porque muchas veces hay buenos prospectos donde candidatos se estaban analizando, pero ¿qué personas le van a acompañar en el trabajo ejecutivo? Ahí es el problema, que muchas veces defraudan las ideologías partidarias los miembros, y muchos trabajan no por los intereses del Perú, sino por sus intereses personales y partidarios. No olvidemos, Hugo Alberto, que, por ejemplo, desde 1985, desde 1980 hasta 1990, ¿no?, gobernó Alan García y Belaúnde, muchos acá terratenientes, muchos latifundistas se han apropiado de terrenos, políticamente se han favorecido. Ya conocemos sus personajes, no quiero mencionar, porque toda la población conoce. ¿Y qué pasó? Les han abandonado esos terrenos, y la población que necesitaba vivir una vivienda han invadido, entre comillas, esos terrenos, y esos latifundistas han salido a decir: yo defiendo mi propiedad privada. Yo pregunto, ¿les ha costado? Sino por el oportunismo político, por la coyuntura política, se han apropiado. Entonces, y en el marco de una constitución que defendía los derechos fundamentales de las personas, imagínense. Por eso tallar, echa la ley, echa la trampa. Pero que se garantice con ciertas reformas su cumplimiento. El AFRA y la acción popular no se han defraudado, Fujimori no se han defraudado. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué gobierno va a garantizar el cumplimiento de la Constitución? Hay que ver. Un gobierno antisistema, un gobierno que va a continuar con el modelo neoliberal. Hay que analizar de repente. Un gobierno antisistema es la alternativa, pero vamos a ver, por ejemplo, a los candidatos de izquierda, cuál va a ser su equipo que lo va a acompañar, de tal manera que trabajen por la ideología, que trabajen por la doctrina, por esas orientaciones y principios que conllevan al Perú al progreso, y que todos los sectores del Perú sean beneficiados, sean los ganadores, no se vean más niños abandonados, muertes por falta de dinero, sistema de salud y sistema educativo, a campesinos dedicados a otros quehaceres, por ejemplo, que no hay incentivo a la agricultura. Yo he trabajado como docente en zona urbana
y el trabajador en zona rural. Me doy cuenta, por ejemplo, la pandemia ha destapado este problema de brechas de la tecnología digital. Se ha dado una nueva ola, un nuevo año escolar, y están diciendo que se va a dar el inicio de la educación remota. Pero esos niños de zona rural que el año pasado han sido abandonados, van a seguir siendo excluidos. Y así, sin educación no va a cambiar el país. Bueno, muchas gracias, señor, por su participación. Una reforma constitucional previo análisis, estudio, debate colectivo, generalizado, y que se garantice su cumplimiento. Por supuesto, muchas gracias. La ley creada tiene que tener su presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Bueno, en realidad ha abordado varios puntos ahí. Por ejemplo, ¿quién defiende? El TC es el vigilante de la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, el TC está siendo aparentemente politizado por grupos políticos que han capturado el TC. Y por ejemplo, estoy leyendo acá el artículo, un artículo fundamental que tiene que ver con el tema de la defensa social del trabajador. Dice: los fondos y la reserva de la seguridad social son intangibles. Cuando tú trabajas, tu aporte nadie tiene que tocarlo. Sin embargo, aportes a la ONP, 19 años has aportado. Si no has llegado a 20 años, no te corresponde ni una pensión. Pero tu dinero que has aportado, ¿dónde está ese dinero? Eso me parece que aquí habrá que reformar, hacer una enmienda, pero no considero que se cambie toda la Constitución, mi estimado Javier Peso. Prende tu micro, por favor. Sí, yo pienso, por ejemplo, en esto de la ONP, te refieres, ¿no, Hugo Alberto? Un poco de la ONP. Yo he sufrido esas consecuencias, he aportado 11 años, tenían que haber devuelto 15 o 17 mil soles, y dice que es un fondo de solidaridad para los pensionistas, y que si nosotros... Pero la Constitución te dice que es intangible. Claro, para eso voy, pues, pero dicen ellos, los políticos de turno, y los ángeles de la muerte, que son acérrimos defensores del gobierno, que ese es un absurdo. Oiga, yo decía, ¿no? Y nadie defiende, pues, porque pienso que había una defensora, que esta muchacha de Huancayo, y llegó hasta sacar una ley, fue aprobada, pero lamentablemente la mafia es terrible, ¿no? Cecilia García es la congresista. Te mato y punto. Entonces, bueno, dijeron, nos fuimos al Tribunal Constitucional, y los defensores de Sagasti dijeron, ¿sabe qué? No existe dinero, están pidiendo plata de donde no existe, y si nosotros les devolvemos los 14 mil millones, no está en el presupuesto. Ay, momentito. Yo no te estoy pidiendo que me pague del presupuesto, estoy pidiendo que me devuelvas mi dinero. Y es intangible tu dinero. Mi dinero te estoy pidiendo, yo no voy a afectar al pensionista. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, ese dinero que tú pones es para dar a los que reciben pensión de la ONP. Y si te doy a ti, ¿de dónde les pago? Momentito, pues ¿quiénes han robado el dinero de la ONP? Todos los presidentes. Mételes un juicio sumario a todos los presidentes, a los funcionarios de la ONP, a todos. Pélales como hacen en Singapur, pélalos. Embárgale sus casas, rompe el secreto bancario y recupera ese dinero y paga. Quítale a Montesinos todos los millones que ha dejado sus queridas, sus hijos. Pero ahora a ellos la ley les protege finalmente. Quítale a Fujimori. Es tan simple la cosa, señor. Odebrecht. Pero tiene que haber hombres de cojones rayados. Odebrecht. A todo eso, pero no Julio César, ¿quiénes han tocado? Fujimori le dejó pelado a la jubilación. Terminó en desgraciado al Perú. Desgraciado al Perú. Casi todos los presidentes, la ONP, son cajas chicas, ¿no? Y más con su Constitución 93. Es igualito que me hace acordar que en el gobierno regional todos los proyectos de cacao son cajas chicas. Igualito allá, pélalos a los que han tocado, pélalos. O sea, ¿cómo hace? Pues, por eso es que quiero que se cambie la Constitución, pero al modelo Singapur. Cambio totalmente, porque acá solo requiere algunas enmiendas, me parece, entiendo que puede ser así. No tiene nada, lo que queremos, como decía, este es problema de personas. ¿Quién lo hace?
embargando todas esas propiedades que tienen estos millonarios que han desfalcado a la ONP y a las instituciones del Estado, donde está plata de los pobres y de los menesterosos, no se está pidiendo. Ahora, ¿quién utiliza estos 25 mil millones de la OEP? Oye, por Dios santo, los dueños de los bancos, los bancos, Leche Gloria, el grupo de poder que manejan, el grupo Rodríguez Banda, el grupo Pastor. Oye, por Dios santo, ¿y cuánto te paga de interés por los 25 mil millones? 0,5% al año. Por Dios santo. Por Dios santo, ¿qué estamos haciendo en el Perú? Eso tiene Por que ahí cambiar, pues. Quisiera que en la reforma de la Constitución se agregue se ponga una adenda de la insurgencia popular cuando se ve estos abusos de las grandes empresas, pero bajo el amparo del Congreso y de los partidos políticos. Porque sí, para hacer esto es una chancacasa que les cae. Las AFP, cuando dijeron ya hay que eliminar las AFP, ¿cómo salieron? Va a haber quiebra. Hoy, momentito, no va a haber quiebra de ninguna cosa, no va a haber una quiebra económica en el Perú. ¿Por qué hablas de quiebra? Los grandes comunicadores, algunos de los famosos periodistas de Lima, ¿por qué va a haber quiebra? Porque ¿cómo vas a devolver miles de millones? Uy, hermano, no va a haber quiebra, el gobierno no va a sufrir un ápice de cosas porque esos dineros no están en el presupuesto, esos dineros están en un fondo intangible que estoy dando para mi jubilación. Que tú me digas que no me vas a devolver el 100% ahorita porque has comprado inmuebles, ¿ya? Entonces, bueno, pues te doy un año para que venda los inmuebles, pues. Es más, con esa plata se reactiva la economía también. Claro, exacto, porque directamente voy al gasto de la comunidad, vaya a comprar su vestido, alguna cosa más. Igualito la ONP, no estamos pidiendo que al Estado dame mis 17 mil soles. No es una limosna, es un derecho. Estoy pidiendo que me des mi plata, mi dinero. ¿Qué acción va a tomar el Estado? El Estado está actuando como un delincuente. Sagasti y su banda de delincuentes. No solamente todos los gobiernos. Antes de Vizcarra, ahora Sagasti. Bueno, igual. Anita Segarra. Le duele a Anita. A ver, ¿qué tiene que responder? No, en realidad este problema es bastante álgido y hay que, como digo, hay que desmembrar el tema de la Constitución, porque de alguna manera por una parte te dice que no debes tocar ciertas cosas y por otra parte te abre otros espacios, como lo decías tú, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, algo que se debe cambiar de manera inmediata, y el tema de garantizar el cumplimiento pues de la ley. En definitiva, los fondos de la ONP les corresponde a cada uno porque han aportado y como bien lo dice la ley, es intangible y no podemos seguir permitiendo pues que se atropelle justamente a ese derecho. Y ahora también con referencia al tema de lo que decía acá el señor Javier, es que pues cuántos corruptos solamente se confisca y no se toma ya tallar de que esos son los recursos que le corresponden al pueblo, entonces que se vea de qué manera aplicar y poder devolver ese dinero. Y de ahí también el exceso de gollerías pues en la parte parlamentaria. Yo siempre he dicho, o sea, uno tiene que ser consciente, mientras más arriba estés, más abajo tienes que mirar. Es cierto, el exceso de gollerías que tiene cada parlamentario, desde su atención médica, que tiene que ser prácticamente particular, un momentito, o sea, pónganse ya la mano realmente al corazón, y no es justo de que tú tengas ciertos beneficios y la población que te elige no la tenga. Ahora, ellos tienen que tener también sus protectores, en este caso los que lo vigilan, las policías y todo eso. Y la población prácticamente acude a la policía y la policía no te hace caso. Entonces uno tiene que considerar esos aspectos y cambiarlos en la Constitución. Ahora, hablamos del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que está demostrando? Falta de legitimidad. Es un ente autónomo definitivamente, pero hay que devolverle la legitimidad, y eso es el clamor ahorita de toda la población. Y yo desde acá digo, o sea, si se tiene que cambiar algunas enmiendas, se lo tiene que hacer de manera inmediata, porque ya es el momento, ya se ha visualizado eso. Como decía Manuel González de Prada en su obra monumental Página Libre, donde pones el dedo, sale la pus. ¿Alguien está en la línea, por favor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Alberto. Buenos días, Carlos Alvarado. Carlitos Alvarado, buenos días. Un gusto saludarte a ti, felicitarte por el programa de apertura democrática, que es importante en este proceso electoral, y
y felicitar a los panelistas que están hoy en tu programa. En realidad he estado siguiendo en forma intermitente el programa, recalco la felicitación y bueno, se han tratado varios temas, ¿no? El tema de la situación del expresidente Vizcarra, en fin, pero yo quiero centrarme en lo que atañe a esta campaña, que es una propuesta que primigeniamente se ha lanzado la compañera Verónica Mendoza desde la campaña anterior por el tema del cambio de constitución. Te pido por favor, Carlos Alvarado, que te retires un poco de tu televisor o en todo caso lo bajes el volumen para escucharte perfectamente. Bien, ahora sí. Sí, estaba con los audífonos. Ya, te decía que la propuesta de cambio de constitución viene ya desde la campaña anterior de la compañera Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Porque esta constitución atenta a los derechos fundamentales del pueblo, de la persona humana. Si vamos a ir por un cambio de artículos o qué capítulo va a cambiar, eso no va a ser la solución. Yo te escribía por el interno que esta iniciativa tiene que verse desde un punto de vista político, ideológico, porque en el título 3, que es el régimen económico, en el artículo 58 reza, ¿no? La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Pero ¿qué es la economía social de mercado? Como modelo es y que tiene como meta crear una economía que desde la base de la competencia libre combina la iniciativa con un progreso social asegurado, ¿no? Con la capacidad económica. Como concepción está bien, la ley de competencia es saludable porque de esa manera permite dinamizar la economía, insertar conceptos técnicos y científicos, tecnológicos para poder desarrollar una economía de este tipo. Pero en la práctica eso no ocurre, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este mismo capítulo, en el artículo 62, si no me equivoco, habla de los contratos ley, que es una forma de darle pues todo el manejo económico a las grandes potencias, ¿no? Económicas, no exactamente de un país, ¿no? A las potencias económicas, llámese por ejemplo Telefónica, el Grupo Romero, Interbank, ¿no? Entonces eso es lo que está mal. Aquí en la Constitución también reza, ¿no? Que no debe haber monopolios, en la práctica existe. Y eso existe porque el nivel de corrupción en el país ya está fuera de control. Yo me alegra que coincidamos todos reconociendo de que la corrupción es uno de los grandes males del país como sociedad y tenemos que desterrarlo. Entonces, por lo tanto, si vamos revisando, por ejemplo, en el capítulo del ambiente, los recursos naturales, igual, ¿no? Ahí también el Estado le da a quien él crea pendiente, le da un derecho de uso, una concesión, y ahí también llamaron los contratos ley. De tal manera que nosotros vamos acá cerquita, nomás a Puerto Perú, por el Valle de Guayaga, y tenemos gente, compañeros campesinos que son propietarios de sus predios, pero que tienen, por ejemplo, material agregado para caminos, ¿no es cierto? Pero ellos no pueden vender. Entonces el Estado busca al mejor postor, un concesionario que nada tiene que ver con el desarrollo económico de esa zona, y sin embargo le dan. Y el propietario, ¿cómo queda? ¿Dónde está el derecho a la propiedad? Que dice que es inviolable según el artículo 70 de esta Constitución, pero en la práctica no sirve, no funciona. Tú lo has dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero esta Constitución, que mucha gente defiende, que por qué tenemos que cambiar, tiene 30 años. La Constitución del 79, que era una Constitución que muchos hasta ahora coincidimos que era una Constitución moderna, solo duró 14 años. Eso ya va a cumplir 30 años y mira los problemas en que nos han metido. Esta pandemia nos ha desnudado todos los problemas que ha acarreado justamente este modelo económico. Yo no satanizo al modelo económico, ¿no? Que a mí me parece bien, como modelo está bien.
pero en la práctica no funciona, pues. Entonces eso requiere que hagamos un esfuerzo. Entonces queda claro, mi estimado Carlos Alvarado, que no se trata de la ley, sino la aplicación de la ley por parte de las personas. Ambas cosas, porque aquí ya la Constitución establece normas, parametra, por lo tanto eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiarse y tiene que cambiarse la Constitución en toda su extensión, los 206 artículos y todo lo que tenga que ver con esta Constitución, que en la práctica no ha funcionado. Y hay bueno, tú sabes que yo soy un hombre de ciencia, y si algo no funciona, no podemos ser necios en estar insistiendo en algo que no funciona. ¿Y usted cree que con una nueva Carta Magna sí va a funcionar? Sí, yo creo que sí, porque va a haber ¿Quién lo va a hacer funcionar? ¿Quién? ¿Una máquina? ¿Un ser humano? ¿Quién va a hacer funcionar que esa Constitución se dé bien? No te escucho bien, Hugo Alberto. No, le decía, ¿quién va a hacer funcionar o quién va a hacer que se aplique esa Carta Magna? Porque si el ser humano es el que tiene que aplicar la norma, no lo hace, no creo que de acá, cuando se cambie la nueva Constitución, si no lo aplican hoy, menos lo pueden aplicar después. No, los que tengan que estar al frente del país, que se supone debe ser la gente idónea, la gente honesta, la gente más preparada. ¿Dónde se encuentra esa gente? ¿En el cielo? ¿En el sol? ¿Dónde está? ¿En la luna, por favor? Hay gente, no ironizo, Hugo Alberto, hay gente que está comprometida con el desarrollo del país, y creo que esa gente está en el lado de la izquierda, al lado del corazón. Muchas gracias, Carlos Alvarado, muchas gracias. Mira, para terminar con la pregunta, porque en realidad ya nos gana el tiempo y nos estamos encerrando, pero bueno, es bonito escuchar la participación. Pero nos olvidamos algo, ¿no? Dentro de la propia Constitución. En capítulo 3 de los derechos políticos y de los deberes de los ciudadanos, o sea, de cualquier ciudadano, en el artículo 32, ¿qué cosa dice? Está bien claro, yo no sé por qué le damos vuelta al asunto y por qué no quieren, si eso está planteado en la propia Constitución. Artículo 32. Pueden ser sometidas a referéndum, ¿qué cosa? La reforma total o parcial de la Constitución. Si eso lo permite, ¿por qué no hacerlo? O sea, estamos discutiendo las razones por qué se quiere cambiar. Si dicen que las cosas hay que hacer algunas enmiendas porque no se puede cambiar todo, o si se puede cambiar, entonces hay que hacerlo esas enmiendas, porque Estados Unidos tiene una sola Constitución y solo se han hecho enmiendas de algo que se requiere hacer en ese momento. Claro, pero ¿qué dice la Constitución? Por eso dice lo puede hacer, claro. Pueden ser sometidas a referéndum. Pero vamos si sometiendo a referéndum y será la población quien lo decida. Eso está claro. Me parece importante. Prenda su micro, por favor. Definitivamente, se tiene que ir a un referéndum, porque es la población que va a elegir. Ahora, también debemos cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿la gente conoce la Constitución? Por eso les hablaba hace un instante. La gente no conoce, pero la parte técnica sí. De educación. Pero ya la parte técnica serán 100 nada más. Tenemos que comenzar ya a educar a la población y hacerle entender lo que en realidad dicta la Biblia, que es la Constitución, en este caso del Estado. Es una Biblia del Estado. Ahora, con referencia también a eso, es que la población también se debe poner ya un tema, porque la Asamblea Constituyente dice que la conforman solo colegiados, pero tenemos que ser conscientes que existen organizaciones civiles, organizaciones sociales que pueden poner un representante. Entonces eso también podemos modificarlo y solicitarlo en un referendo. Porque existe la ley de participación ciudadana también existe. Para la ley de que las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, los gremios, pues también tengan sus representantes en esa Asamblea Constituyente, porque si no vamos a seguir padeciendo lo mismo que ahora, que solamente van a estar colegiados constitucionalistas y nada más, y en realidad tú necesitas saber la realidad de los de a pie, de los ciudadanos de a pie, de las organizaciones civiles, de los gremios, de las asociaciones, de todos ellos. Correcto, muy interesante. Un dato adicional, Hugo. Mire, la Constitución del 93, ¿por qué es lesivo? Porque justamente nos limita, o sea, nos han puesto un candado, o sea, la Constitución de Fujimorismo. Dice, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. ¿Por qué no, señor? O sea, vamos a seguir más impuesto al pueblo y para las transnacionales, ¿qué cosa? O sea, hay que perdonarles a ellos y nosotros mal. Eso no estoy de acuerdo. Por eso tiene que haber una reforma. Javier, economista. Prenda su micro, por favor. Gracias. Claro, yo también estoy de acuerdo contigo, Julio César. ¿Quién aplica?
por ejemplo, los impuestos. El peor delito, el delito mortal, como nos enseñaba en el catecismo, que cumple un ciudadano en los países superdesarrollados, es robar, no pagar impuestos. El no pagar impuestos es robar a mano armada. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando tienes una empresa, te da la potestad legal de que tú cobres el impuesto que el Estado no vaya a cobrar a cada consumidor. Y si tú retienes ese impuesto y no pagas el impuesto, estás robando al Estado. El delito más grande de los países superdesarrollados es el robo, la retención del impuesto. Nadie ha sido perdonado. Por ejemplo, en Estados Unidos, por evadir impuestos, no. Nadie. Por no ir a la guerra, sí han sido perdonados 3 boxeadores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es amante de la pelea callejera. Y Estados Unidos adora el box. Y un requisito importante para ser presidente de Estados Unidos es haber ido a servir tu patria. No, en Estados Unidos, si tú no vas a tu patria, ninguna mujer te quiere. No, eso es así. Y los padres y hay que preguntar, ¿Forsyth habrá hecho servicio militar? No, se ha ido a los servicios higiénicos quizás, pero no. Ahora, yo digo, tanta cosa, como decíamos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Es como decía Carlitos Alvarado, gente que haga esa condición. Tendríamos que ir a Piedras Gordas, ahí podemos encontrar. Te vas en todos los políticos. ¿A dónde vas? Llama a grupo de delincuentes, ven tú de director de presupuesto, ven tú director de planificación, hazme las obras. No sé hacer obras, hazlo nomás, fírmame nomás. No, a él no nos interesa la obra, firma. Si no, pregúntale a Iván Ochoa. Estamos como Iván Vázquez, que hace poco ha dicho que para conformar una comisión importante en el tema de salud en Loreto hay que convocar a los más notables. Y seguramente a los más notables que están en el Poder Judicial, que eso que sacan leyes a favor de alguien, a que le saca el delincuente, no sé de qué se trataba. Pero él ha dicho que hay que formar una comisión de notables. Y yo entiendo que eso es una aberración, porque ¿de dónde va a sacar notables? No sé, creo que hay 1 o 2, y yo me parece que Javier Peso es uno de los más notables que está con nosotros esta mañana. Amigos, estamos terminando, parece que vamos a tener para más tiempo en realidad este diálogo intenso, Julio, y gracias nuevamente a Javier Peso, economista, magíster, se ha masterado en la UCB, ¿no? Me parece que... Ya no le haga recordar. Él dijo que no lo haga recordar, así que creo que ahí lo debemos dejar. Sí, pues, bueno, tu micro, por favor. Hugo Alberto, no hemos hablado de los presidentes. Sí, pues la última pregunta, si puede poner en la pantalla para ir un poco más brevemente, ¿no? Para sintetizar. La pregunta número 4, por favor, si fuera tan amable para terminar. Ahí está nuestro productor poniendo la pregunta oportuna para ir dando pinceladas finales en este programa. Ahí está. El Perú cumple el año bicentenario este 28 de julio, 200 años, ¿no? Haciendo memoria de los años vividos, según tu opinión, ¿qué presidente del Perú hizo un mejor gobierno en estos 200 años de la República? Comenzamos por las damas. En realidad considero que ahorita casi todos los gobiernos se han visto metidos en hechos de corrupción. Entonces la pregunta acá creo que estaría totalmente ajena. Hemos creído de que de alguna manera el señor Belaúnde ha sido alguien que ha dicho que ha salido más limpiamente porque dentro de su legislación o dentro del tiempo de su periodo de mandato, pues no había ningunos hechos de corrupción. En realidad la corrupción viene desde la época de la colonia y eso es bastante cierto. Ahora hemos hablado con el caso de la referencia a Alberto Fujimori, que de alguna manera se le tiene que agradecer el hecho de que no ha podido, mejor dicho, matar en este caso o mermar el tema de la revolución del MRTA, de casos que nosotros, bueno, yo en aquellos tiempos aún de 9 años recuerdo que al frente de mi casa había visto. O sea, usted agradece la pacificación de Fujimori. En ese sentido, pero de ahí de que su gobierno definitivamente ha abierto gran espacio al tema del capitalismo, de las grandes empresas, de Corpac, supongamos, se ha vuelto una entidad privada, o sea, Petroperú igual lo mismo. Del saqueo. El saqueo, definitivamente eso yo no lo voy a alabar, o sea, uno tiene que ser consciente.
si uno es, o sea, yo siempre digo, antes que política yo soy ciudadana, y como ciudadana yo te voy a dar mi opinión y mi perspectiva, porque es lo que se debe decir. Ahora, muchos podemos decir dentro de un partido que no vas a aflorar las cosas negativas de cada uno. Si se tiene que aflorar y decirlas y hacer una voz, supongamos que quieres defender la ley, pues tienes que hacer que ellos también la cumplan. Ahora, se ha visto en el caso también del señor Kuczynski, algo que todavía él está en proceso de investigación. Ahora vamos al tema de Ollantumala, también investigado por hechos de corrupción. Entonces, decirte en esta época quiénes podrían ser los mejores presidentes sería hablar pues en algo vacío, porque, o sea, todos están metidos de alguna manera en hechos de corrupción. Entonces, ¿qué le puedes en este caso agradecer a ellos si prácticamente ellos han abierto y han sostenido en sus gobiernos hechos de corrupción, que lo que ha generado es lo que hoy en día se vive, la pobreza, la falta de buena salud, la falta de buena educación? Yo, desde ese punto, mi opinión. Bueno, Javier tiene una opinión importante sobre el tema. Bien, Hugo Alberto, Julio César, Anita Segarra, ¿es usted? Sí, parece que, Dios mío, socorro Virgen María, recién coincidimos en un punto con esta bella dama, bella e inteligente dama. Yo también tenía en mi programación mental tres presidentes, pero al tercero yo casi no le iba a mencionar porque algunos amigos me hubieran querido agarrar de las orejas, ¿no? Bueno, Alan García. Por favor. Para mí, el mejor presidente que hemos tenido en el Perú, durante los 200 años ha sido el mariscal Ramón Castilla. Él hizo grandes reformas en el Perú. Con decirte que murió y no tenía un triste techo donde cayó muerto. Cuando la Universidad de San Marcos le invita a la inauguración de había un curso que decía yo, ¿y por qué nosotros, por decir, no tenemos médicos? No, nadie que... Ya, San Marcos, medicina, por decir, no me acuerdo qué facultad fue. Construyen ahorita, mañana quiero construir equipado y todo, ya. Manos militares, si se hizo, le llamaron a la inauguración. Y cuando se fue, le llamaron al presidente, ven acá al podio de honor. Y él subió, caminaba despacio, miraba el Paraninfo, todo el campus universitario, sube al estrado oficial, al estrado de honor, para dar su mensaje, y seguía mirando al público, a los alumnos. Y él decía, señor director, ¿qué pasa con los alumnos? Señor presidente, todo el alumnado está toda la gente que acá ve usted en el campus universitario, todos son estudiantes. ¿Cómo? Dice. Pero no veo una mujer. El director, ministro de Educación, a partir de mañana quiero ver mujeres en las universidades. Y gracias a este gran general que ha hecho inmensas obras por el Perú, metió el ferrocarril porque él veía que el ferrocarril así progresó, fue potencia mundial de Estados Unidos. Creó los ferrocarriles, creó todo, escuelas y universidades, se fue. Y ahorita, gracias a Ramón Castilla, tenemos el 70% de estudiantes en las universidades a las damas. A nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras madres, a nuestras abuelas, gracias a él. El otro presidente, y después muchas cosas, hasta en Iquitos se creó la ciudad de Iquitos gracias a él. Dio importancia cuando ¿cómo se llama? La Marina Lusa, o sea la portuguesa, nos iba recortando territorio. Oh, ya nos va a comer toda la selva Portugal, no le daba nada de importancia. Mandó a crear Iquitos, sus bases y todo demás. Llegaron los buques allá. Ya, sí. Quedamos hasta donde quedamos, ¿no? Porque ya Río Negro, el límite original era en Río Negro. Ahí vivía la tribu de los Yurimaguas, ¿no? En Río Negro, en la boca de Río Negro.
y precisamente las mujeres eran las amazonas de la tribu de Yurimava, y por eso me siento inmensamente orgulloso descender de la tribu de los Yurimava, ¿no? Porque mis abuelos, tatarabuelos eran las amazonas. Bien, entonces, un poco que paralizó el avance luso. El otro gran presidente para mí, discúlpeme Anita, yo soy más viejo que tú, pues me acuerdo de esas cosas, ha sido Manuel A. Odría. Te habrás equivocado, Javier. Augusto B. Leguía no ha sido nuestro presidente. Manuel A. Odría. Él ha hecho programas de viviendas populares, ha hecho inmensos, grandes unidades. José invirtió, como dijo un anterior participante, le dio importancia a la educación, igualito que Mariscal Castilla, le dio importancia a la educación. Entonces el Perú ya comenzaba a tener ya viviendas dignas para el populorum, para el pueblo, igualito muchas otras cosas más, grandes obras que hizo él. El otro gran, el pecado de Manuel Odría, pues tuvo pequeños adversarios, era también por medio mozandero, a un soldado le quita la esposa, entonces ahí ya vino su desgracia, ¿no? No puedes también faltarle respeto al subalterno. Entonces, eso ahí concluyo con él. Y el tercer presidente, en su primer gobierno, yo también coincido con Anita, Fujimori. Alberto Fujimori. ¿Por qué? Por dos cosas nada más. Solamente él, por ser descendiente, y él se autodenominó en algún momento como samurái. Por eso cuando él gana la presidencia, la prensa le ha puesto así, esa cuando chapa. él gana la presidencia, el emperador, creo que estaba Hirohito todavía, le invita a Japón. Y él le da, pon tú la fecha, señor presidente, él pone una fecha, es el único día, señor emperador, que puedo visitarlo. Ya aceptado. Toda la diplomacia japonesa prepara ese día la llegada de un hijo ilustre japonés allende los mares, presidente. Era el primer presidente japonés fuera de Japón, tras los mares, ¿no? Entonces, tan importante importancia le ha dado el emperador, que al ministro de Industria, al ministro de la Cámara de la Construcción, a la Cámara de Comercio, por supuesto, tuvo que decirles que ellos van a quedarse y que la reunión en Camp Davis con Kissinger, no sé cuál era Kissinger, creo todavía en aquel entonces, que se suspenda, porque tienen que recibirle a un japonés presidente. Le reciben. Y le elogió, le felicitó el emperador, y bueno, pues como esa honorable visita, cuando él se va, el problema era si se va a inclinar ante el emperador, porque él era japonés, nació como japonés, creo que nació en Japón y su certificado tiene un Bamba en el Perú, ¿no? Somos expertos dando certificados y títulos Bambas. Entonces, no se inclinó. ¿Por qué? Porque el emperador, pues es un hombre sabio, ni bien se acercaba el PAC, le estiró la mano. No esperó la genuflexión, ¿no? Porque él sabía que era un acontecimiento mundial, cómo iba a reaccionar él. Le dio la mano, ahí se terminó el problema. Pero en la despedida fue graciosa. Le dio un obsequio por el honor que nos has hecho al visitar el imperio japonés. Le ha regalado una cajita. Y se cree que ahí el mismo Hirohito le dice: agarra el plan de gobierno del Fredemo, de Vargas Llosa, déjate de populismo barato que te vas a enterrar, cambia ese populismo, no le hagas caso a la Veroniquita Mendoza, no, esos son socialistas pichiruchas, agarra el de Fredemo, y si no triunfas, acá está tu regalo. ¿Y qué ven en ese regalo? El honor japonés, tu daga para el harakiri. Si fracasas, no eches la culpa a nadie, métete esto el harakiri, como hacía los nobles japoneses cuando no cumplían su palabra. Entonces él viene y cambia, y nos logró insertar en el mundo financiero, que estábamos nosotros
a nivel nacional olíamos a perro muerto. Nadie en el mundo nos daba un centavo, ni siquiera un saludo. Entonces, no dijo, esta es mi política. Cambió el mundo financiero. Japón, a los grandes bancos y a sus bancos también. Este pechito, no Meléndez, este pechito, el emperador dijo, garantizo al presidente del Perú, Alberto Fujimori. ¿Pero a cambio de qué? No, el honor japonés. Después de eso, después que agarra la victoria, vence el comunismo, vence el terrorismo. Al terrorismo hubo Alberto, Julio César, Anita Segarra. Siempre me pongo a la dama al último, porque de los grandes peleadores de los comandos de las Fuerzas Armadas, el batallón se cierra con broche de oro. Para mí Anita es un broche de oro, por eso en el saludo siempre le pongo al final. No es por falta de respeto, sino por una extrema consideración. Entonces, él hizo esa situación, viene al Perú, ¿no? Después del triunfo. El terrorismo no se gana con rosas, no se gana con besitos a la mejilla, no. Él hizo lo que tenía que hacer para ganar al terrorismo. El resto son paltas. Y si los comunistas dicen, ¡ay! Acá! No, anda, báñate. Entonces, se hizo eso. De ahí vino, se ufanó. Hubo un demonio, es un demonio. Montesinos hacía un demonio porque muy inteligente, le embaucó. Ya le venía estudiando cuál era su extrema debilidad. Y como todo hombre... En conclusión, para usted de Fujimori ha sido... solamente por eso, después ya vino la después que Montesinos le mete a la farándula chola, ahí murió. Hace poco, hace ya 2 semanas más o menos, había estado tomando algunos apuntes en internet, porque ahora ir a una biblioteca es mejor ir a internet, ¿verdad? Buscar apuntes importantes de la historia, de lo que ha sido el oncenio de Leguía. Y ahí habla perfectamente apuntes de un escritor y un historiador. Ha muerto el único presidente muerto en una cárcel, ¿verdad? A pesar que no se le encontró ninguna responsabilidad directa a él. Sin embargo, él hace una comparación. El mejor presidente de este país, por más que le duele a alguien, decía este historiador, Augusto B. Leguía. Y es una reflexión, dice, ¿por qué? Porque ha hecho las obras más monumentales de Lima. Ha hecho la Plaza de San Martín, el Palacio de Justicia, ha hecho calles importantes de San Isidro, en fin. Todavía esta vía que de la Sanjón todavía no estaba construida, se hizo en tipo de Bedoya, pero inició el proceso de modernización de la Lima de hoy. Y no sé, a veces la gente, a veces no, hay mucha ingratitud en la política, ¿no? Ojalá no ocurra contigo, Javier, pero igual, para mí, el gobierno de estas últimas décadas, con errores evidentemente en su primer gobierno, Alan García nos ha llevado a ser el país de crecimiento del 7%. No con piloto automático, sino manejando una economía. Hay corrupción, cierto, pero los indicadores dicen que hemos llegado al 7%. Y eso es importante. El 7% en la economía global del país. Y lo que ha pasado es que no se podía, ¿de qué manera distribuir esa economía que estaba arriba, pero que no llegaba a los sectores populares? No sé si usted como economista tiene alguna coincidencia. No, no sé qué presidentes... Para mí, en la economía, cuando tú tienes mucho efectivo, porque a veces hay un boom, mucho efectivo, en tu erario nacional, te causa inflación. Si tú eres un país casi bananero y no tienes planes de inversión de grandes obras. Pero ahí comienza el shock de inversiones en el tipo de García. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros... todavía queda la burbuja económica de los minerales. Yo pensaba cuando apareció la burbuja económica hace 15 años o 20 años, no recuerdo ya, y ya no quiero recordarlo tampoco. Yo creía que era una burbuja económica, pum, va a reventar y cae, como era la burbuja económica del caucho, del palo de rosa, del petróleo. Son burbujas económicas, ¡pac!
Pero esta burbuja económica que he visto, casi 20 años que nos está durando, es una yo le llamo una burbuja económica plastificada, no se va a reventar. Pero gobierno, pues, por eso le digo a Carlitos Alvarado, ¿de dónde vamos a sacar gente honesta para que ese gran dinero que hemos tenido en el erario nacional, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las divisas, que hemos llegado a 70.000, 80.000 millones de divisas, nunca hemos tenido eso, gracias a la política económica que metió Fujimori. Ese ahorro económico, creo que en 2 meses se ha ido al diablo, ¿no? Con el reparto del dinero de los Vizcarra. 70.000, Humal antes de salir nos dejó, creo, 26.000 o 30.000 millones de divisas. Cuando compraron por secreto militar, se peló las divisas. Ahora Vizcarra terminó endemoniado Vizcarra nos peló las divisas, Sagasti nos peló, ahora se da un gen, no sirve para nada. Nos ha endeudado, creo, con 2.000 millones con bonos. ¿Quién va a pagar? El que viene va a ser un pelele. 101 años. Exacto, y le van a despedazar. Ningún gobierno va a resistir. Por eso yo digo, y ojalá que la Virgen María me escuche, que gane este hombre, Aliaga López, creo, que gane. López Aliaga. El único, ¿por qué? Porque veo ahí el único plan de gobierno para reactivar una economía. Yo he estudiado ese milagro americano cuando era estudiante de economía. El plan Marshall. No, el plan Marshall, la electrificación del Tennessee. Con una inflación, los americanos veían que viene un trabajador sudado, que se sacaban la mugre para electrificar el Tennessee. ¿Por qué? Porque ellos querían energía barata para que las industrias se reactiven. Entonces ahí mete, y el otro Keynes le dice al presidente, gasta, oye, pero mi plata no tiene valor, no tengo dinero. Mete la maquinita, nadie te va a rechazar cuando ve que ese hombre, ese obrero viene a consumirte. Nadie te va a rechazar. No construyas tú solamente gastas y que la empresa privada contrata, que construya y que te cumpla los plazos. Fíjate, ve, Julio César. Sí, pero eso se ha corrompido. Pues. No, ya pues, déjate. ¿Cuántos años? Por eso te estoy trayendo, antes que me digas el ejemplo. ¿Cuántos años tiene el hospital construyéndose y no le hemos contratado? Ya ha vencido 20.000 veces su plazo. Se ha duplicado, triplicado el presupuesto. Corrupción. Hasta ahora no tenemos. En ese terremoto que hemos tenido, casi se cae el hospital, y en esos túneles que ha construido José Herrera hace 60 años, ni siquiera una rasura. Se han hecho buenas obras. No, por decirte, ¿no? Cuando no había ingenieros en Loreto, hemos hecho grandes obras que ni siquiera una fisura le ha dejado el terremoto. Cuando vinieron los ingenieros, el terremoto les desaparece. Bueno, yo tomo una referencia. Entonces, ahí termino. 3 presidentes es verdad. Y punto. Hace 50 años se ha hecho una calle en Cabayacocha, un pueblo no tenía autoridad, el pueblo hizo la obra y hasta hoy es la base de la ciudad, ¿no? Y las obras que siguen después de la que de hace 50 años están vigentes, ya no sirven. Es decir, que antes se han hecho mejores cosas, no había mucho robo, ¿no? Entiendo que después de haber sido así. Julio, muchas gracias. También, Anita, a ver si hay algo para terminar con Anita. No, se debe mantener muy bien el control político, fiscalizador. Creo que es importante también para poder ya de alguna manera menguar los hechos de corrupción. Repetimos, o sea, todos los niveles de gobierno tienen fiscalizadores, pero muchas veces se olvidan de cumplirlo. Hablábamos sobre el tema de la reforma de la política, que se tiene que ir sí o sí a un referéndum porque la ley lo dicta, y en este caso también hacer un agregado del hecho de que la población también tome la decisión de que si los representantes de las organizaciones civiles, sociedad civil, o sea, todos ellos puedan también participar y no solamente estar esperando que los colegiados nos den las soluciones. Ahora, con referencia al tema de corrupción, es muy cierto, ¿no? Estamos prácticamente más de 30 años
abrigando a la corrupción en todos los niveles de poder. ¿Y qué se debe hacer? La reforma constitucional tiene que definitivamente hacer los cambios y sobre todo, vuelvo a repetir, devolverle la legitimidad a las instituciones que administran la justicia. Es importante devolverle la legitimidad al Estado, legitimidad a los políticos. La única manera de cambiar las cosas es cambiando la clase política tradicional. Eso es importante. Y algo que todos creo que hemos coincidido de alguna manera es el hecho de un principio, el valor del principio de la persona, porque de nada va a servir que cambiemos y que sigamos eligiendo personas que en realidad lo que más buscan es enriquecerse personalmente que hacer que se logre el desarrollo en nuestra localidad. Una pregunta. Un gusto, señor Javier Peso, agradezco, en realidad nos ha dado una cátedra por los años que usted tiene, conoce un poquito más, y esto creo que a mí como persona me sirve porque he ido apuntando. En realidad yo siempre voy a una entrevista con mis agendas porque me gusta apuntar todas las notas, porque considero que la manera de poder fortalecer los conocimientos y poder trabajar en base a un lineamiento que es el desarrollo, pues se debe conocer de todos los aspectos. No te quiero bajar la moral, pero me gustaría saber, esta es una segunda oportunidad que estás postulando al Congreso. ¿Qué pasa si no ganas? ¿Te retiras? ¿Continúas? Como les estaba comentando, quiero hacer los grandes cambios, pero muchas veces hay que educar a las personas. Me gusta la actividad política, en realidad esto es algo que no imaginaba. Yo cuando terminé la universidad jamás imaginé regresar a mi tierra y meterme en un ambiente de alguna manera que tiene sus partes buenas y su parte hostil, ¿no? Muchas veces dependemos de la elección popular, pero falta educar a la elección. El enquistamiento político no es algo que está muy marcado en mí. Si tengo que tomar la decisión de darme un espacio, porque también hay un desgaste, y considero porque también se deben formar líderes jóvenes, líderes mujeres. En Alto Amazonas nos faltan líderes mujeres. Nos falta y debemos capacitarlas. Yo desde mi espacio estoy llana a aportar con lo que he aprendido y con lo que puedo compartir con ellos. ¿Para qué? Para formar más líderes mujeres y que este espacio se abra ya pues la oportunidad para todos ellos. Bueno, le comprometo la palabra para el día sábado. Va a estar el profesor Edgar Tuesta Hidalgo. Él está un poco delicado de salud. Me parece que el COVID ha afectado su salud, pero me dice que ya está mejor. Y el día sábado ha aceptado venir a este programa para un debate que es importante. Me piden debate con candidato porque ¿cómo van a votar? Me dice si no conocemos qué proponen los candidatos al Congreso. Pues el próximo sábado un debate. Sí, no sé si, Anita, ¿estás segura? Yo encantada. Tenemos ya uno, dos. ¿A quién más invitamos? A ver, pero en el tiempo seguramente, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver ahí. Bueno, palabras finales del economista. Gracias por su presencia, bien, la verdad ha sido un gusto. Bien, Hugo Alberto, Julio César, Anita. Yo estoy inmensamente agradecido porque me han dado la oportunidad después de 10, 12 años que no aparecía. Entonces, a mí me da pena mi país, mi Perú. A veces digo, felizmente no soy peruano, soy loretano, porque Loreto, la idiosincrasia de Loreto es diferente a la del Perú. Acá no cae, y si no tienes de Inga, no tienes de Bandiga. En el Loreto cae, si no tienes de Chuncho, tienes de europeo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué me da pena? Porque el Perú está cancerado. La única forma de curar es extirpar, aun cuando sea la cabeza, y eso va a hacer desaparecer. Pues si no hacemos algo drástico en el Perú, ya estamos ya casi en el umbral de ser declarado oficialmente país bananero. Y estar liderando en el mundo entero entre los grupos de los países saharianos. O sea, la última categoría de la raza humana dentro de una sociedad como es la actual. Eso es lo que me da pena. La corrupción es el cáncer más grave del Perú y eso es que nos está trayendo una inmensa pobreza. Hay que hacer algo, hay que analizar bien los planes de gobierno. Bueno, yo de mis 71 años ya no me interesa casi nada. Quizá un poco egoísta, tengo a mis hijos en Europa, pero me da pena ver, ¿no? Aquí hay genios que se quedan en Yurimaguas, ¿no? Y me da pena, me da inmensamente pena, me da ver que hay genios. No como un señor dijo, los genios que vienen de Rusia. No, yo he hablado de genios. Yo no he hablado de estudiantes que vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando sale un genio peruano, no regresa. Ahí tenemos un ejemplo acá cerquita.
el doctor, el cardiólogo Isidro Yap, creo, ¿no? Se fue a Estados Unidos a hacer una maestría y nunca le soltó a Estados Unidos, hasta que murió en Estados Unidos. Otro científico peruano es Elmer Huerta. Ese es el ángel de la muerte. Esos venden su alma por un plato. El ángel de la muerte. En contra de la salud de los desposeídos. No. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes por esto. Julio. Bueno, gracias a la población por la paciencia. Esperamos haber contribuido con algo y bueno, porque de eso se trata, ¿no? De buscar ideas y de esa manera la gente pueda tener una opinión respecto a la situación política y también la economía de nuestro país. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, gracias también, Julio, a ustedes también como amigos, Anita Segarra, Javier Peso. Hace mucho tiempo le invitaba, pero era resistente a tener una entrevista, a un diálogo interesante, pero ayer nos aceptó porque dice que está muy solitario y se siente muy contento de que su soltería tenga ahora una compañía. Muchas gracias, Javier, éxito como siempre en nombre del equipo que trabaja permanente este fin de semana, Lucho Gallegos en la producción general, doña Imelda Pinedo en la coordinación. Gracias, hasta el próximo sábado.